Que el Señor me los bendiga, mis queridos hermanos. Le habla el reverendo Josué Irión. Muchas gracias por estar con nosotros. Una vez más, mi querida esposa Damaris y mi persona, le agradecemos de corazón por usted tomar su tiempo y estar con nosotros para oír la palabra de Dios. Muchas gracias. Por favor, abra la Biblia en 1 Samuel, capítulo 4, versículos 17 al 22. Ese mensaje tendrá dos partes. Se llama ¿Por qué la iglesia necesita un avivamiento? Es una pregunta. En los tiempos que estamos viviendo, necesitamos realmente un nuevo mover del poder del Espíritu Santo en todas las esferas, en la iglesia, en la nación y alrededor del mundo. Abra su corazón y abra su mente para oír la palabra de Dios. Esa es la primera parte de dos partes de este mensaje. ¿Por qué la iglesia necesita un avivamiento? 1 Samuel 4, 17 al 22, por favor. Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Ese fue el mensajero que vino a traer las noticias a Elí, el sacerdote, del campo de batalla. Y aconteció que cuando él mencionó del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió porque era hombre viejo y pesado. Y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, sin que no dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían los que estaban junto a ella: que tengas temor, o no temas, porque has dado luz a un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, o se fue la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios. El arca era el símbolo de la presencia de Dios. Y por la muerte de su suegro y de su marido, dijo: pues traspasada es la gloria de Israel, o se fue la gloria de Israel. ¿Por qué? Porque ha sido tomada el arca de Dios. El arca de Dios era el símbolo de que Dios estaba con Israel. La llevaban para la batalla porque Dios siempre hacía que Israel ganaba, pero Israel estaba mal. Ofni y Finés estaban en pecado, los hijos de Elí, e Israel estaba en desobediencia. Entonces, al llevar el arca, pensaron que iban a ganar la batalla. Pero la presencia de Dios, como el arca no era algo de magia, que usted pudiera llevar y Dios pudiera darle victoria. Si usted está viviendo mal, necesitamos volver, arrepentirnos, confesar nuestro pecado y necesitamos volver a lo que éramos antes. Si usted estudia los grandes avivamientos del pasado, en Gales como Evan Roberts, en Escocia como Robert Murray McCain, en Inglaterra como William Booth, en Estados Unidos como John Wesley y Moody y otros grandes hombres de Dios, usted va a ver que necesitamos un avivamiento de inmediato. Es para ahora. Necesitamos algo nuevo. ¿Cómo era Israel antes? Primero, el tabernáculo en el pasado. Éxodo 40, versículo 34-35. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube que estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. La gloria de Jehová, o sea, la presencia de Dios. Ese era el tabernáculo cuando estaba en el desierto, que fue construido por Moisés y que los levitas eran los responsables de mantener el tabernáculo. Segundo, el templo de Dios en el pasado. 1 Reyes capítulo 8, versículos 10 y 11. Cuando Salomón lo terminó de construir, dice: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, o sea, del templo, la nube llenó la gloria de Jehová, la presencia de Dios nuevamente. Es llamado Shekinah, Shekinah, el poder de Dios, la unción. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria, nuevamente la gloria, Shekinah, de Jehová había llenado la casa de Jehová. Hoy Israel no tiene un templo. Tú y yo somos la casa de Jehová. Tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. ¿Y cómo usted está hoy? ¿Está lleno del poder de la presencia del Espíritu Santo o no? Tercero,
la iglesia primitiva del pasado, Hechos 2, 42, 47, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por todos los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendía sus propiedades y sus bienes, y los repartía todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan de casa en casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Tenían la presencia de Dios, el Shekinah, y tenían el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia, o sea, en el poder de Dios, en la presencia de Dios, añadía a los que debían ser salvos. Pero eso ya no es más así. Ya no tenemos más ese derramamiento del poder del Espíritu Santo. Siempre nos acordamos cuando éramos jóvenes, o cuando éramos niños, o a muchos años atrás vimos el derramamiento del poder de Dios. Necesitamos un derramamiento ahora, hoy. Éxodo 40:36 dice: y todos los días de los israelitas, cada vez que la nube se levantaba sobre el tabernáculo, salían. Así es como los israelitas tomaban las decisiones durante su viaje por el desierto. Esperaban que se movían la columna de fuego o la nube, entonces se movía Israel. Esperaba una señal. Dios había instruido a su pueblo a construir un tabernáculo como una gran tienda, para que se viera como un santuario portátil para la adoración. Los levitas montaban y desmontaban el tabernáculo. En el tabernáculo Dios moraría en medio de ellos, y la gente podía adorarlo allí. La gloria de Dios se cernía sobre la tienda, y cada vez que se levantaba, salía, y los que seguían a donde Dios los guiaba, donde quiera que iba la columna de fuego y la nube, Israel seguía. El tabernáculo en el desierto apuntaba hacia el templo, que construyó en Jerusalén muchos años después, que fue Salomón que lo hizo en 1 Reyes 6 y lo inauguró en 1 Reyes 8. Además, tanto el tabernáculo como el templo apuntaban hacia otra marca en la presencia de Dios en su pueblo. Juan 1:14 nos dice que la palabra, es decir, Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros. El texto griego original allí dice más literalmente que el Verbo se hizo carne y plantó su tienda entre nosotros y contemplamos su gloria. O sea, el Shekinah, la presencia de Dios, era Jesús. Jesús vino a traer la gloria de Dios en carne humana entre su pueblo. Ahora, a través del Espíritu Santo que vive en nosotros, ya no hay tabernáculo, no hay templo. Es la presencia de Dios que vive dentro de nosotros y está presente con nosotros donde quiera que vayamos. Él nos llama a servir a los demás y promete que nunca nos dejaría e iría a abandonarnos. Mire bien el versículo de Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne. Jesús, el Verbo, la palabra. Y habitó entre nosotros. Habitó. Ya no hay más tabernáculo, ya no hay templo. Habitó, habita ahora. Y vimos su gloria, Shekinah, su gloria. La gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es Jesús hoy. Eso es Jesús ahora. Eso es Jesús para mí y para ti. ¿Y por qué nosotros necesitamos un avivamiento? ¿Por qué la iglesia necesita un avivamiento hoy? Primero lugar, porque no hay más la búsqueda de la confesión en la iglesia. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si su vida usted no siente la presencia palpable de Dios, porque tal vez hay pecado escondido en su vida, tienes que arrepentir, tienes que confesarlo, tienes que sacar afuera. Hechos 2:37, al oír eso se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Jonathan Edwards en 1747 predicó el gran sermón Pecadores en las manos de un Dios airado en Enfield, Connecticut, en la Nueva Inglaterra. La gente se agarraba de los postes de la iglesia con miedo de que iba a resbalar en el infierno. Decía: Jonathan, haga el llamado. Él oró y ayunó por 2 semanas para hablar ese mensaje. Él era miope de los ojos, seguraba el sermón con una mano y seguraba la vela con la otra mano.
y Dios le usó de una manera tremenda. Y él habló sobre la búsqueda de la confesión de la iglesia. Empezó un gran avivamiento. Es lo que nosotros necesitamos hoy. ¿Por qué la iglesia necesita un avivamiento? Segundo lugar, porque no hay más la búsqueda del arrepentimiento en la iglesia. Segundo Crónicas 7:14 dice: si se humillara mi pueblo, usted y yo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, hablando a la iglesia, se convirtieren, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios habla a nosotros. Si hay algo que está impidiendo ese derramamiento del poder de Dios, esa presencia, la gloria, el Shekinah de Dios. Joel 2:13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos. Estaba Dios hablando a Israel, su pueblo. Dios habla a la iglesia, a usted y a mí. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, que se duele del castigo. Éxodo 2:38, dijo Pedro: arrepentíos. Nosotros necesitamos arrepentir. Una vez el capitán daba vueltas arriba en el barco y una señora lo encontró y le dijo: ¿qué usted está tan nervioso? Y dijo el capitán: es que la veleta, lo que está abajo, que es el timón del barco, por el timón arriba lo manejamos del barco, la veleta está rota, tenemos que arreglarlo. Y dijo la mujer: ¿qué tanta preocupación? Si es algo que nadie ve, que está escondido bajo el agua, ¿cuál es el problema? Y dijo el capitán: ese aparato, la veleta, aunque está escondido abajo en el agua, es el timón que se mueve el barco arriba. Podemos ir contra las piedras o chocar contra un barco si no lo arreglamos. Mucha gente cree que está escondido, que nadie lo está viendo, que no está causando daño a nadie. Pero realmente el pecado escondido por la falta de lo que es del arrepentimiento de muchas personas y de confesión es lo que no deja que la gente avance y sea lleno del poder de Dios. Saque todo de su vida. Saque absolutamente todo. Pide que Dios controle su mente, sus ojos, sus oídos, lo que usted dice, por el poder de la palabra de Dios, y vendrá el avivamiento a su vida. ¿Por qué la iglesia necesita un avivamiento? En tercer lugar, porque no hay más la búsqueda de la humildad en la iglesia. Hechos 2:46 dice: comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Humildad. Hoy realmente necesitamos la humildad. ¿Por qué? Porque todo hoy en día es show, todo es posiciones. La mayoría, lo que tenemos hoy en el liderazgo y en las iglesias es orgullo, títulos, arrogancia, aplausos, la exaltación del hombre, soberbia. Les encanta ser vistos. Necesitamos volver a la humildad. Volver a lo que éramos antes, como John Hay cuando iba a India. Una mujer le dio un pedacito de papel y decía: ¿eres usted lleno del Espíritu Santo? Y John Hay buscó al Señor, así que él fue lleno del poder del Espíritu Santo y se humilló delante de Dios. Necesitamos reconocer como personas, reconocer como cristianos, reconocer como ministros, reconocer como iglesia que no tenemos más la misma unción que teníamos antes, el poder de Dios, el avivamiento que necesitamos hoy. Empiece hoy, en este día, a ver las áreas de su corazón que le está impidiendo de usted tener ese poder y la unción de Dios en su vida. ¿Por qué la iglesia necesita un avivamiento? Cuarto lugar, porque no hay más la búsqueda del temor de Dios en la iglesia. Hechos 2:43, sobrevino temor a toda persona. Hechos 5:1-2, porque cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, le puso a los pies de los apóstoles. Temor de Dios, temor en su vida, vivir una vida de integridad, de rectitud, temor en sus finanzas, temor en su matrimonio, temor en su vida sexual, temor ser una cosa sola en el púlpito y fuera del púlpito, vivir una vida recta, íntegra. Muchas Biblias, lo que la gente va a leer de muchas Biblias somos nosotros, somos nuestras vidas. Mucha gente del mundo que no va a la iglesia le está observando a usted y a mí. Nosotros somos Biblias abiertas, donde la gente puede leer y puede ver quién realmente nosotros somos. Necesitamos vivir en honestidad, pagar nuestros impuestos, ser fieles en nuestros diezmos y ofrendas. ¿Por qué?
no hay más la unción, porque la iglesia necesita de un avivamiento. Quinto lugar, porque no hay más la búsqueda de los milagros en la iglesia. Milagros. Hechos 2:43, y muchas maravillas y señales y milagros eran hechos por los apóstoles. Hechos 19:11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Nosotros hemos visto alrededor del mundo milagros tremendos en nuestras cruzadas, en todos los continentes del mundo. En India yo vi uno de los milagros más grandes que Dios hizo. Levantó a un hombre que había nacido con sus piernas entrelazadas en el piso, entrelazadas, pegadas en el piso, nunca se había parado. Se paró en medio de toda la multitud. Fue una cosa extraordinaria lo que Dios hizo a India. Milagros extraordinarios, ciegos vieron, paralíticos caminaron. Eso fue en 99 en Madras. Dios sigue el mismo. ¿Por qué? Porque Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo hoy, ayer y para siempre. Él es el mismo, Él no cambia. Así que si usted necesita un milagro de Dios, una sanidad de Dios, usted tiene que creer en el poder del Espíritu Santo, que el Señor puede sanar su enfermedad y levantarlo hoy, aquí y ahora. ¿Por qué la iglesia necesita un avivamiento? Sexto lugar, porque no hay más la búsqueda de la oración en la iglesia. No hay más oración. Usted marca un culto de oración, no viene nadie. Usted pone un concepto, un show, se llena la iglesia. Si alguien anuncia que va a predicar sobre la oración o el ayuno, no viene nadie. Pero si va a hablar cualquier otro tema, entonces se llena la iglesia. Esa es tristemente la situación que la iglesia está viviendo hoy. Hechos 1:14, todos esos perseveraban unánimes en oración y ruego, cuando esperaba el bautismo del Espíritu Santo, unidos en un propósito, en una causa, en una meta, en un objetivo. Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló. Eran hombres y mujeres llenos de la unción, del poder del Espíritu Santo a través de la oración. Cuando el avivamiento llegó en Escocia en el año 1840, en Dundee, preguntaron a Robert Murray M'Cheyne cuál fue la razón por qué el avivamiento había llegado. Él dijo, fue por la oración. Vino por la oración, porque la iglesia oró, ayunó y buscó el rostro del poder del Espíritu Santo. Ponga esa palabra en su corazón, pastores. Ministros, actividades no van a traer avivamiento en su iglesia. Grandes predicadores no van a traer avivamiento a su iglesia. No interesa cuánto la alabanza esté en su iglesia, eso no va a traer avivamiento en su iglesia. Lo que va a traer avivamiento es confesión, arrepentimiento, oración, ayuno, búsqueda del rostro de Dios. Eso va a traer el poder de Dios y la unción de Dios. Si usted está serio en cuanto a la búsqueda de un avivamiento, entonces habla a su iglesia mensajes contra el pecado, mensajes de vida en santidad, mensajes de vivir una vida recta, íntegra, que ya no oímos más. Ya no oímos más. Muchos ministros predican mensajes suaves, lights, para que la gente se mantenga viniendo en la iglesia. Ya la gente se ofende con cualquier palabra y sale de la iglesia y va a la otra. ¿Por qué? Porque no quiere oír la verdad. La verdad es que la iglesia está seca, está vacía. La iglesia está muerta en muchas partes del mundo. La iglesia necesita de un avivamiento, del poder y de la unción del Espíritu Santo. Y si usted quiere ver el avivamiento en su vida, entonces usted tiene que volver a esos pasos, a la confesión, al arrepentimiento, a la humildad, al temor de Dios, buscar los milagros y a la oración. Esta es la única manera. No es actividades, no es conciertos, no es shows, no es absolutamente ningún programa. No son predicadores, famosos o no. No es ese tipo de mensajes que ellos predican. Es nuestra actitud delante de Dios que va a hacer la diferencia. Ese es el final de la primera parte de ese mensaje. ¿Por qué la iglesia necesita de un avivamiento? Quédate con nosotros, por favor, para la segunda parte de ese mensaje. ¿Por qué la iglesia necesita de un avivamiento? Es una pregunta. ¿Y será que usted necesita de un avivamiento? ¿Será que no necesitamos de un avivamiento? Una nueva unción, un nuevo poder.
cuando éramos adolescentes, cuando éramos jóvenes, que vimos el derramamiento del poder de Dios, cuando éramos jóvenes y vimos y miramos en las vigilias con ayuno y oración el derramamiento del poder de Dios. ¿Qué ha pasado con la iglesia? ¿Qué ha pasado? La iglesia se ha comprometido con el mundo y la iglesia ha dejado que la cultura, la mundanalidad invada la iglesia. Por eso tenemos cultos fríos, sombríos, fúnebres, sin el poder y la unción de Dios. Vamos a volver. Ese es el final de la primera parte de ese mensaje. Quede con nosotros, por favor, para la segunda parte. Muchas gracias. Ya regresamos. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. En el ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram Josué Irión Oficial, y también en el YouTube están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, nuestro sitio web www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente a nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo: dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar en nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control, usted va a crear su propio profile, usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación, o sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué Irión, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638.
y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal. Aquí también se llama un money order con un giro postal al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos, y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donar a nuestro ministerio, llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar, y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima, y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias, y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Irión. Bendiciones.